Sí, bueno, yo no sé si seguir o empezar. ¿Empezar con quién? No, digo yo. Hay una serie de temas interesantes en este momento. Por ejemplo, estaba leyendo sobre el análisis que hizo la Universidad de Costa Rica sobre la caja, los fondos de la caja, etcétera. No son así tan radicales como para que uno crea que pueda quebrar. Yo oí unas declaraciones también muy interesantes de este muchacho que es el director de pensiones, ¿cómo se llama? Que es sordito, el hijo de Álvaro Ramos, y se llama Álvaro también. Muy interesante, que empezó por explicar que los que hablaban de una quiebra de la caja estaban fuera de órbita, porque si la caja quebraba el país entero, que no había nada que hacer. Entonces explicaba una serie de procedimientos que lograrían mantener, que en la situación coyuntural de hoy, si no se hiciera nada, hasta el año 30, perfectamente aguantaban las reservas, pero que no se trataba de eso, desde luego, que se estaban tomando una serie de medidas para mantener y aumentar, que el aumento de las contribuciones también les dio un sustento diferente al que se les... Es decir, dice los grupos sindicales atacan esto, pero esto es así, y empieza a explicar que de tal fecha a tal fecha el costarricense, las familias costarricenses eran más o menos entre 4 y 5 hijos, que a partir de determinada época se redujo drásticamente y empezó a ver las familias normalmente entre 2 y 1 hijo. Y claro que entonces la carga sobre esos hijos hacia futuro, en el caso de los viejos, cuya edad aumentaba vertiginosamente, porque en este momento, y dijo lo que decías vos, las mujeres tenían más o menos un porcentaje de vida de alrededor de 82, y los hombres, no dijo 78, dijo 80, 79, 80. Mientras que en aquella época, cuando empezó la caja, eran 40 y 50. Y de veras, esto es todo un proceso muy interesante, lo explicó muy bien. Pero lo que me llamó la atención fue eso de que no justificó, sino que explicó que era absolutamente lógico, racional e inevitable que fueran cambiando los pagos de quienes recibirían a futuro, que eso era nada más que un ahorro para ellos mismos. Y que en Europa y en todas partes, hizo una explicación de país por país en Europa de cómo se había modificado el fenómeno, y en Estados Unidos. De manera que, no sé, me agradó. Yo conocí a este muchacho que es sordito, pero que ha aprendido a manejar la lectura labial y la forma de expresión de una manera extraordinaria. Y además, no solo es culto, sino que es muy inteligente. Álvaro Ramos, hijo, que es el jefe del sistema de pensiones, no sé cómo se llama, aquí tiene un título especial. En todo caso, se me borró la duda de si podría quebrar. No hay forma de que quiebre, definitivamente, la caja, ¿no?, como tal, como institución. Ahora, hay un montón de problemas. Por ejemplo, él hablaba de esa falta de recursos aparente del Estado para financiar una serie de obras, y decía que era aparente, que el Estado tenía recursos, y que volvió a hablar del asunto de las entidades autónomas, que tenía que haber una fiscalización universal de todas las entes del Estado, aunque fueran autónomas, que en este momento actuaban por la libre, y que eso escapaba a los controles y a todo. En fin, fue una exposición muy interesante que me llamó la atención, porque
cuando empezó, que le reconocí la voz, con Amelia Rueda precisamente, empecé a ponerle atención, porque yo fui bastante amigo del papá, fuimos con socios en una empresa, y conocí al muchachito este cuando nació, porque fue la época en que tenía yo también un hijo sordo. La diferencia es que este muchachito es un talento excepcional, ¿verdad? Y se ha convertido de veras en un dirigente, no político, sino un dirigente del país de ciertas áreas con unos calificativos extraordinarios, un tipo que habla se le nota un poquito, claro, el dejito de que está vocalizando, porque él es visualmente interpreta las palabras, no oye. Pero en todo caso, vieras qué interesante. Esto fue hoy en la mañana que venía oyendo. Hoy, no me acuerdo. Bueno, la clave de eso radica justamente en esa pirámide poblacional. Es decir, sí. Antes, más gente mantenía menos pensionados. Claro, por cada 4 trabajadores se mantenía uno, para ponerlo más o menos en esa dimensión, ¿verdad? Sí. Ahora la pirámide se ha invertido, sí, así, porque al reducirse la población laboral y aumentarse la población adulta, menos trabajadores mantienen más en perspectiva pensionados y no generan en ese sentido por cierto, que los recursos suficientes para el sistema. Eso es más o menos lo que manejan en teoría. Sí. ¿Verdad? Y por eso es que tienden toda esa discusión que hay sobre aumentar la edad, lo cual, digamos, puede ser un estímulo para las personas que quieran continuar trabajando, que se encuentren hábiles, aptas, idóneas para continuar trabajando, si eso está bien. Pero tendencialmente las empresas, especialmente en el sector privado, no tienden a mantener gente vieja trabajando. Sí. Al contrario, tratan de despedir rápido. Y en la contratación de nuevo personal tienden a contratar gente muy joven, porque también la gente vieja, por experiencia y por un montón de situaciones, probablemente tiene más altos ingresos, y entonces es más fácil contratar gente nueva, más barata que la gente vieja, que puede ser más cara, digámoslo así. Entonces ahí hay una contradicción importante. Entonces ese es el punto, digamos, que discuten hoy. Entonces aumentar la edad por un lado, de mujeres y hombres, y rebajar también el beneficio de la pensión, que ya no es del 60%, sino que ahora se plantea hasta el 40%. 40%, sí. Entonces, él habló de eso. Por eso, entonces ahí todavía es más grave. Pero fíjate que porque no es solo, si mantuvieran el 60% de hoy, digamos, eso es lo que está establecido, pero si además lo tienden a bajar, la situación va a ser empobrecer, digámoslo así, a los futuros pensionados. Empobrecerlos realmente. Sí. ¿Ya? Porque si alguien gana 100 y le dan 40 ahora, una de las cosas que mencionó, hay un empobrecimiento real efectivo. Que me llamó la atención fue que él se refirió a una serie de regímenes fuera de ese régimen que conocemos en la caja, que desaparecieron. En realidad nadie puede actualmente pensionarse en el régimen de Hacienda, ni en el, no sé si en el de ustedes todavía subsiste la posibilidad de pensionarse. No, si nos pensionamos, pero la posibilidad de pensionarse ¿de qué? Un nuevo pensionado. Según él, eso no existe, ya se puso... Como de un nuevo pensionado, no entiendo. Personas nuevas dentro del... no, porque hay 3 leyes del magisterio. Bueno. Una antigua, después otra y después la del 95. Ajá. Entonces con la del 95 se están pensionando todos aquellos que empezaron a trabajar a partir del año 95-96 en adelante. Bueno, él hablaba de eso, de que había una serie de regímenes 60% y que, por ejemplo, el régimen de Hacienda había desaparecido desde la ley marco de las pensiones, que ya nadie más se podía haber pensionado. Citó varias circunstancias en que se había producido una violación a la ley marco en la Asamblea Legislativa, con trucos, pero que ya no se podía de ninguna manera. Y entonces decía, claro, que subsisten una serie de pensionados anteriores a
la ley marco a que se acabara esa posibilidad, pero entonces digo, pero habrá que esperar a que mueran, Sí, así dijo, porque no hay forma de... Y sí lo hicieron, sí había forma porque lo hicieron, pero bueno, pero muy interesante el análisis de este muchacho, a mí me llamó la atención, porque habló sobre temas muy actuales, muy vigentes. El otro punto que han planteado, por ahí lo leí, es que el aporte que cada trabajador hace no lo haga el sistema, sino que lo haga a una especie de operadora de pensiones como las que se crearon en época de Miguel Ángel, que genera un montón de plata paralela. Entonces, eso sería como un ahorro individual, pero que no depende de eso. Pero decía él que se estaba hablando ahora de la posibilidad de que esos sistemas fueran los que manejaran el régimen de pensiones del Estado y que eso era fatal, porque es así, podían quebrar. Y explicó por qué. Sí, porque incluso han planteado hasta la posibilidad de que todo el sistema de pensiones de la caja se separe como una institución aparte. Exactamente, dice que eso es un disparate, que no tiene ni pies ni cabeza, y explicó por qué ese sí podía quebrar. Bueno, ese una mala administración ahí, una mala inversión y se va toda la plata. Ese es el pivote del Estado, que no puede quebrar. Ese es el pivote de la propuesta del Partido Liberal Progresista, o ¿cómo se llama? ¿No? El Defensa. El Defensa. Sí, Liberal Progresista. Que alguien le sacó... Sí. Ese es el que planteó él, es correcto. Sí, exacto. Sí. Una demostración de que las cosas no funcionan como él dice, porque en Chile parece que las cosas se pusieron claro. Sí. Bueno, eso es una mala inversión aún de las instituciones, como los bancos, que sucedieron también, que quedaron en el aire. Hay una cosa que tú has repetido varias veces Anglo, y que muchas de esas quedaron la justificación para cerrarlo. Claro. Disparate fue eso del banco. No, pero no el cierre, las inversiones que hizo que fracasaron. Sí, claro. Pero como quiera que fueran 50 millones de dólares. Y el banco, cuando se cerró, perdió 150 o 200. Estamos de acuerdo. Sí, no tenía ni pies ni cabeza. Pero eso es igual que el riesgo de no tenía, pero la cabeza sí, ya sabemos quién es el presidente de la República, ¿no? Sí se refirió a algo que vos has mencionado en varias oportunidades, que no es cierto que con pequeños detalles de las pensiones se va a arreglar el presupuesto, que el presupuesto no tiene nada que ver, que son minucias, dijo. Sí, claro. Y entonces explicó lo que vos has dicho. 0.6%. Sí, no tiene nada que ver. Son excusas politiqueras para justificar una forma de gobierno errónea. Sí, claro. Bueno, en todo caso... Seguimos pensando en cómo hacer una huelga de pensionados. No, pero tal vez no dijiste una manifestación grande. Es que son 300.000 personas adultos mayores en Costa Rica hoy. Sí. Entonces, en la calle. Esos son una fuerza electoral. Bueno, pero es que ahí justamente, eso que estás diciendo, una fuerza electoral. Obviamente. Claro. Obviamente. Pero pueden decidir una elección. Pero en un país de ovejas, todas siguen el trillo. No sé si de ovejas. Depende. Un autor norteamericano hace 40 años escribía un libro sobre los Estados Unidos que decía una nación de borregos. Sí, pero borregos suena muy feo. No, para el pueblo norteamericano. Ese era el título. Ese era para el pueblo norteamericano, no digo que para el pueblo costarricense. ¿Quién era el autor? Sí. Ahorita me acuerdo. Una nación de borregos, o un país de borregos. Sinclair, no me acuerdo. Sí. Pero de todas maneras, así se llama el libro. Entonces se analiza un comportamiento de hace muchos años. El punto es, tenemos una población de 18 a 40 años, todos los millennials, eso que llaman nacidos después del 90, que son la tercera parte del electorado hoy, ¿verdad? Que no conocen en la realidad a los actuales candidatos. Es decir, nacieron después de sus gobiernos o posteriores a ellos, que van a votar. Todos los que nacen en el 2000, 1999, que son de 18, 19 años, no conocen nada. En cuanto vean la foto de esos candidatos en una botella de Coca-Cola, votan por él. Por eso. Es la efervescencia política, sí, claro, así es. Entonces ahí tenemos un 34%, creo que es el dato que dan
de ese volumen de población. Perdón, más el tercio de los adultos, y queda el otro tercio que está entre ese 35 años y 55, 65 años. Mire, estamos hablando de componentes electorales que los que están hoy de candidatos deberían ponerle atención. Pues claro. Sobre todo los adultos mayores. Es que eso que dijiste de la Coca-Cola. Porque los adultos mayores mueven al interior de la familia. Claro. Si hay un buen planteamiento hacia los adultos mayores, esto repercute sobre sus hijos y sobre sus nietos. Esos 400,000 se pueden convertir en 800. Que además, perfectamente, si no es más. Si se les mejora la situación o no se les altera, porque si se les desmejora, si se les baja la situación a los adultos mayores, eso se hace cargar sobre los hijos y sobre los nietos. Sí, claro. Sí, al final de cuentas eso que dijiste de la Coca-Cola, es que me acordé que en Colombia esos de los milenios se llaman los Coca-Colos. Coca-Cola. Sí, entonces donde dijiste que les dan la Coca-Cola y ya está. No sé por qué. Ahora, yo no lo digo despectivamente. Yo soy Coca-Cola, Coca al frente y una cola atrás. No, es una realidad que... De esta mesa yo soy Coca-Cola. Coca-Cola. Ajá. No, hay una realidad que hace que uno no puede esperar que los intereses, la forma de informarse de ellos sea la nuestra. No, claro es diferente. No. Pero sí, yo no veo cómo resolver el problema de hacer que se informen con sentido crítico. El mínimo, ¿verdad? No que se vuelvan revolucionarios. Es que todos andan con un cerebrito artificial que es el teléfono. Y andan metidos, claro, en internet y en todo eso permanentemente. Vea cualquier toma en la calle. No es que están hablando por teléfono necesariamente. Están metidos averiguando cosas, tomando información tal. Entonces, yo a mis hijos, mis nietos les he dicho, guarden el cerebrito, ustedes tienen uno. Y no lo usan, no, pero porque es muy fácil. Pero no hay que ilusionarse mucho. Todo aquello que no se usa, se desusa. Claro, así es. Con personas relativamente mayores, yo he hecho un experimento. Estamos hablando, y noto que hay una cierta propensión a entrarle al tecleo, pero siguen oyendo. Entonces, mi experimento consiste en planear un cambio de tema sin que se den cuenta. Digamos, estoy hablando del precio de las coliflores en los supermercados y de pronto le digo que murió el locutor. No, que murió Gandhi. Bueno. La cosa más estrafalaria, sí. Y no se dan cuenta. Es decir, algunos, por supuesto que sí, los que tienen... Pero, murió Gandhi. No, de verdad, las cosas... Sí. Busco algo estrafalario, pero que pueda entrar suavecito. Y funciona como demostración de que en realidad hay un tic que lleva a teclear y encontrar la aplicación o lo que sea que llaman, que les permite jugar, hablar con la tía, ver catálogos de tiendas, todas esas cosas. Pero además encontrar respuestas a inquietudes que tienen. Ellos ya se detuvo ¿Cuándo murió Frank Sinatra? El pensamiento, ¿verdad? Y entonces es más fácil, y ahí pues un mental. ¿Sí? ¿Cuándo murió? ¿Cuánto es 5 por 8? No dice 40. Ahora dicen en Tacuá es 8 por 5, ¿verdad? ¿Sí? No tienen, de veras, no usan. Tan es así que en los exámenes de bachillerato ya permiten el uso de computadorcitas. Hace mucho tiempo. Ok, sí, ¿por qué? Nosotros no teníamos bueno, entonces nosotros aprendernos las tablas. Más hace 40 años en la universidad yo creo que no se dejaban usar ni las calculadoras para... No, así es. Es decir, los cerebros... A principios de los 70 se empezaron a dejar usar. En los millennials los cerebros están entrando en desuso acelerado. ¿Y qué pasa? Que ahí esos son los robots. En el examen de físico-química, lápiz y regla de cálculo sobre la mesa, nada más. Sí, claro. Famosa regla de cálculo, es cierto. Así es. Quizá lo que podría pensar uno, bueno, el único estudio que podría haber subsistido era el de derecho. Pues no,
Ya todas las leyes y con los antecedentes y todo lo tienen ahí. Ya, con solo apretar 4 Bueno, esa es teclitas. otra cosa que hay que decir con respecto a la Bueno, a la pirámide de Egipto, nacional. etaria que hablas. ¿Cuál pirámide? Etaria. Ajá, bueno. Etaria. Sí, ya, sí. No es Et Arias. No. Es Etaria. Arias. No, que Arias verdes. no hay que olvidar que ella es etariamente se mantiene, Claro. va variando, pero hay un factor importante ahora, que es la automatización de muchas actividades que está creando desocupación. Sí, claro. Y eso entonces eso le cambia la figura a la A pirámide. la pirámide. Sí, La vuelve un poco Eso es lo que le ha bombada. invertido. Bueno, dice que hay que aterrizar. Bueno, porque ya estamos hablando- Es aterricemos. cilíndrica.